Noches, nuevamente vamos a continuar con el estudio de lo que hemos venido haciendo. En esta parte o en este video vamos a tener esta agenda que están ustedes viendo en pantalla. Vamos a recordar un poquito las pistas, cosa que ya habíamos visto anteriormente. Por si hay alguna duda, vamos a retomarlo. Vamos a ver un poco de tablas temporales. Vamos también a ver un poco de tipos de datos definidos por el usuario, que pues en algunos momentos puede ser de mucha utilidad. Vamos a ver también que hay un tipo de datos de estos definidos por el usuario que también son de tipo tabla, y vamos a ver un poquito que se mencionó en la clase en vivo de esta semana, acerca del begin transaction commit y el rollback, así como el try and catch, que son funcionalidades o ambientes que nos van a permitir pues de algún modo controlar los errores. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer una nueva consulta y vamos a, pues, seleccionamos, como saben, la base de datos. Vamos a trabajar en Norwin quizás. Y hemos mencionado en otras ocasiones de que nosotros podemos tener una vista, el cual es un objeto en la base de datos, que no es más que una consulta almacenada que nos va eh, que nos va a funcionar como una tabla sin serlo. Es solamente una consulta y podemos hacer uso de estas vistas como una tabla. Entonces, por ejemplo, haciéndolo, si nosotros tenemos esta consulta, por ejemplo, nosotros podemos, a partir de esa consulta, y puede ser una más complicada quizás, hacer también una vista. Para ello, como hemos estado viendo en los comandos de creación de tabla y objetos, es necesario esto. Create view, el nombre de la vista, vamos a poner órdenes, as, y eso es todo. Creamos este objeto y podemos ir a explorarlo ahora como una vista en el explorador de objetos. Recuerden que si esto no les aparece actualizado, pues tenemos que actualizar los objetos, refrescamos y acá está. Y vean que tiene el mismo comportamiento que cualquier tabla. Tiene columnas, podrían tener un trigger también, índices y cualquier otro objeto que corresponda también a una tabla. Ahora nosotros, por ejemplo, si fuese una consulta muy complicada, nosotros podríamos, en lugar de estar repitiendo cada vez, solamente podríamos estar consultándolo desde una vista. Por ejemplo, y ahí está. Entonces, como ven, este es un objeto que se parece mucho quizás a lo que hemos estado viendo en la clase anterior, que se refiere a las tablas temporales. Vamos a, solamente que este, como les digo, es un objeto físico que va a ser permanente en la base de datos y que nosotros lo podemos explorar en el apartado de vistas. Un momentito, vamos a hacer un cambio. Ahora vamos a eh, crear una tabla temporal. Puede ser hecho de varios modos. Por ejemplo, quizás repitiendo esta vista que tenemos, esta consulta que tenemos acá, nosotros podríamos crear entonces una vista a partir de una tabla existente. Si yo la quiero con registros, vamos a ponerle órdenes 3 y todas las tablas temporales comienzan con hashtag. Sí. Entonces, con esa consulta estaríamos creando una tabla temporal, es decir, va a durar mientras dure la sesión y luego esta desaparece. Esta la estaríamos creando en base
a la estructura de la tabla orders, pero en este caso la estaríamos creando con los registros que va a devolver la consulta select todo from orders. Esa consulta estaría recuperando si hay registros o hay registros que cumplen con esa consulta, estaría creándose la tabla temporal órdenes 3 con el resultado de la consulta. Veamos. Ahí está. Entonces ahora nosotros tenemos una tabla temporal que se llama órdenes 3. Ahí está sugerido el nombre y podemos hacer esta consulta con todos los registros que devolvió esto. Select todo from orders. Ahora, nosotros también pudimos haber creado con esa misma consulta una tabla temporal con solo la estructura. Bueno, podríamos crearla también, como les digo, solo la estructura si ponemos una consulta que no se va a cumplir. Por ejemplo, en el web podemos poner esto y lo que está haciendo es que va a crear una tabla temporal que se llama órdenes 4 con los registros que sean en el web 0 igual 1. Como esto jamás se va a cumplir, crearía solo la estructura. Vean que son 0 registros afectados. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, vamos a verlo vamos a ver en las bases de datos del sistema. System Database. Ustedes se van a esta que dice TempDB y veamos tablas temporary. Y aquí está. Entonces, aquí está órdenes 3 y órdenes 4. Solo que si nosotros hacemos un select de la que se llama órdenes 4 que acabamos de crear, vean que creó solo la estructura sin registros. Claro, no, claro que no iba a poner porque no existe ninguno. Pero si tenemos, como decíamos, creada la 3, la temporal 3, órdenes 3, que esa la creamos con registros. Y vean que sigue manteniendo eh, los registros que son 90. Entonces, también nosotros podemos crear una tabla en el modo tradicional, una tabla temporal del modo tradicional que hemos venido haciendo con esta instrucción, por ejemplo, donde nosotros le decimos crear una tabla temporal con este nombre y con esta estructura. Vean que tiene dos campos. Entonces, creamos esto, se ha creado. Ahí está. Solo que sin ningún registro porque hemos creado la muy estructura. Entonces, como ven, hemos creado de varios modos una tabla temporal. Obviamente, por ejemplo, esta pudo haber sido reutilizada y solo quitamos esto y estaríamos creando una tabla física. Pongámosle 5, por ejemplo, y lo mismo. Si lo hacemos con esta condición, crearía solo la estructura. Y si lo hacemos con esta instrucción que está marcada, crearíamos una tabla permanente que se va a llamar órdenes 5 con todos los registros. Veamos. Vean que se ha creado. Eso está en Norwin.
Y acá está. Si exploramos los objetos, los registros, perdón, podemos ver, seleccionamos primeros, y ahí está. Entonces, tanto instrucciones que utilizamos para crear tablas temporales nos sirven también para crear tablas físicas, o es decir, permanentes. Entonces, hemos cubierto esos dos puntos y tendríamos ahora que revisar los tipos de datos creados por el usuario. Eso lo vamos a revisar porque después vamos a crear un objeto que también es un tipo tabla, solo que igual de carácter permanente, que son de mucha utilidad. Por ejemplo, si ustedes ven en la base de datos, en cualquiera de las bases de datos que ustedes tengan, hay un apartado, digamos, cerramos tablas, y en la parte de programación, esto lo vamos a ver también en la 2, hay muchos de esos objetos que vamos a ver en la base de datos 2. Tenemos dice tipos. Entonces, si ustedes se van a lo que el sistema les da, aquí van a ver que hay, por ejemplo, tipos, estos son los tipos de datos para datetime, para character string, están estos, pero igual ustedes, SQL permite, por ejemplo, que ustedes creen sus propios tipos de datos, con la finalidad de que si un tipo de datos es muy utilizado en su base de datos, puedan reutilizarlo. Por ejemplo, supónganse que estamos desarrollando una base de datos para un sistema de notas, por ejemplo. Con mucha seguridad ocuparíamos un tipo carnet, un campo que se llamaría carnet. Entonces, supónganse que eso es repetitivo, en varias tablas se va a utilizar el carnet. Entonces, ustedes pueden crear este tipo. Así como hay del sistema, vean que también tienen definidos por el usuario. Este tipo de datos va a venir a aparecer acá. Entonces, por ejemplo, si yo creo esto, ven que se crea bien, vamos acá y aquí está carnet. Ahora, cuando ustedes, ahora si nosotros vamos y creamos ahora, por ejemplo, queremos crear una nueva tabla. Por ejemplo, vemos acá los tipos y si nos vamos hasta el final, vean que aquí está el nuevo tipo que nosotros hemos definido. Entonces, como les digo, esto es de mucha utilidad en el sentido de que ese campo va a ser utilizado una y otra vez. Entonces, es mejor tenerlo definido. Eh, Así como definimos entonces un tipo de dato como este carnet que va a ser un varchar de 10, nosotros también tenemos la posibilidad de crear objetos que son, vamos a programación otra vez. Aquí están los definidos por el usuario que acabamos de ver. Aquí están definidos por el usuario, pero que son de tipo tabla. Esto para concatenar la idea con las tablas temporales y la pista que hemos visto en los puntos anteriores. Entonces nosotros podríamos crear un objeto que es de tipo tabla. Entonces creamos un tipo que es de tipo tabla con esta instrucción. Ven de que el tipo se va a llamar consumos y va a tener esta estructura. Una cuenta que es un entero, un nombre del cliente que es un varchar y un promedio de consumo. Entonces creamos este objeto y vemos a este lado en el explorador que ahora tenemos un tipo de dato, consumos, que es una tabla. En estos objetos de tipo tabla nosotros también podemos pues, hacerles insert, que es el tema que o que ya abordamos en la clase en vivo, pero quería darles estas instrucciones también para que
cuando estén haciendo las pruebas puedan hacerlo tanto en una tabla temporal, en una vista, eh, más que todo las temporales y estas de las objetos. Entonces nosotros podemos hacer el insert. Veamos, probemos uno. Entonces vamos a insertar registros en este objeto que acabamos de crear. Para ello vamos a utilizar esta consulta. Ven que primero definimos una variable que es del tipo de datos consumos, que es el tipo que está acá guardado en los definidos por usuario de tipo tabla. Esta es una variable a la cual vamos a hacer referencia a la hora de insertarle los registros. Entonces vamos a insertar los registros que se retornen. Para este caso no lo vamos a insertar los values, es decir, cada valor, sino que vamos a hacer un select insert, que es una instrucción que veíamos en la clase en vivo anterior. Y vean de que estoy haciendo algo raro. Por ejemplo, si ustedes ven, todos los campos están marcaditos como error, que son objetos inválidos. Esto, si ustedes se fijan, esta tabla y esta tabla corresponden a la base de datos servicios. Entonces, para aprovechar esta situación, para que veamos cómo usarlo cuando son tablas de otra base de datos, entonces lo que hacemos en estos casos es de que nosotros tenemos en el mismo servidor, en esos casos que tenemos en el mismo servidor, eh, más bases de datos que no están, digamos, relacionadas, pero de repente hay alguna tabla que podríamos requerir o utilizar, hacemos esto, le agregamos la base de datos de donde estamos queriendo obtener la información. En este caso es servicios punto el esquema de la base de la tabla donde se encuentra la tabla. Ups, pequeño ortográfico. Está. Vean que todos los campos y la tabla se le quita el señalamiento como error. Hacemos lo mismo con esta. Y ahí está. Entonces vean de que esto es factible, también lo podemos hacer. Hay otro modo de hacerlo que quizás si nos alcanza el tiempo lo vamos a poder probar también, que es hacer un alias que va a estar guardada la tabla ahí como que estuviese física. Sin embargo, está haciendo referencia, como en este caso, a una tabla que se encuentra en otra base de datos. Entonces, por ejemplo, si hacemos solo la consulta select, donde vuelve esa cantidad de registros, ahora vamos a insertarlos en la variable que acabamos de crear del tipo consumos. Perdón, no la hemos creado. Vamos a ver si lo podemos hacer por separado sin que dé error. Ya está creada. Hacemos esto. Vamos a insertarle. Bueno, tiene que estar creada con todo y el insert. Y de una vez vamos a mostrar el resultado. Ahí está. Entonces, este tipo de instrucciones las estamos utilizando cuando son instrucciones que van a estar en el mismo momento, es decir, el resultado se va a ocupar en el mismo momento de la ejecución. Si yo por separado hago la búsqueda de esta variable, ya no tiene nada, ni siquiera está definida. Entonces, cuando definimos la variable y hacemos el insert, esta va a tener resultados. Así. Esto va a ser de utilidad, como les decía, en otro tipo de objetos que vamos a estar viendo posteriormente en la 2, que nos va a ser pues, necesario. Por ejemplo, un cursor podríamos en el mismo momento de la ejecución estarle también explorando el resultado de la consulta. Bueno, hemos visto entonces, hemos cubierto ahora estos dos puntos adicionales.
Ya con esto hemos cubierto los primeros 4. Ahora vamos a revisar el begin transaction, el commit y el rollback. Para esto vamos a abrir una ventana nueva y vamos a hacer un ejercicio sencillo que nos permita comprenderlo. Eh, Primeramente, conocer que el begin transaction marca el inicio de una transacción, la cual puede ser terminada con un commit o un rollback. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ustedes marcan una transacción en un procedimiento que va a ser, por ejemplo, eliminar de ciertas tablas la información. En esos casos, ustedes de repente, si son varias tablas, pues, supónganse tabla 1, tabla 2, tabla 3, y logra eliminar de las primeras dos, pero falla la tercera. Entonces, para mantener la integridad de la información en la base de datos, no es correcto, por ejemplo, que tengamos registros en una tabla y de ese mismo registro no existan sus pares o equivalentes en las otras dos. Entonces, lo que deberíamos de hacer es deshacer lo que ya hicimos y para eso se usa el rollback. En el caso que terminó satisfactoriamente, ejecutamos entonces un commit. El commit lo que hace es marcar como una transacción terminada y definitiva los cambios que se han realizado en la base de datos. Entonces vamos a hacer primero un ejercicio sencillo y después vamos a probar eso mismo ya con registros de la base de datos. Inicialmente vamos a crear una tabla que va a ser física. Vamos a guardar en Norman con solamente un campo. Con esta nosotros vamos a hacer las pruebas de la parte inicial. Veamos. Hemos creado la tabla y ahora vamos a hacer algunos insertos. Vamos a hacer de este modo y vean la lógica que va a llevar esto. Primero creamos una transacción. En algunos casos no es necesario, de hecho no es necesario que la transacción tenga nombre, a menos que sean pues anidadas y después quedamos a hacer referencia a la transacción por su nombre. Le vamos a poner nombre en esta ocasión y se va a llamar transacción 1. Vean que transaction se puede abreviar así. Y le vamos a hacer un insert de estos dos valores. Entonces en la tabla originalmente va a tener valor 1 y 2. Para probarlo, antes de que se elimine, vamos a hacer esta consulta para mostrar que se insertaron esos dos valores. Sin embargo, después se van a eliminar con este y vamos a hacer un nuevo insert. Recuerden que el rollback, como les explicaba previamente, deshace lo que se ha hecho. En este caso, vamos a deshacer el insert de los valores 1 y 2 y posteriormente vamos a insertar los valores 3 y 4 y vamos a consultar luego todo lo que se encuentre en la base de datos o en la tabla, perdón. Vamos a marcarlo. Probamos. Ustedes vean, la tabla en este momento, posterior a este insert, tuvo valores 1 y 2. Lo consultamos acá y este es el resultado. Luego hicimos un rollback y insertamos nuevamente 3 y 4. Y ahora solamente tenemos 3 y 4. Si consultamos la tabla, solo 3 y 4, porque ya los valores previos fueron eliminados. Entonces, el commit en mucho se entiende por default que si no hice un rollback, él hizo un commit. El motor por sí solo hace el commit. Entonces, en mucho no es necesario. En algunas ocasiones se puede efectuar, a menos que hagamos un try and catch, que es lo que vamos a ver posteriormente. Pero sí lo importante es de que se percaten de cómo va la estructura y la lógica. Si aquí hubiese hecho un commit, esto ya no se deshacía porque había sido commitado y ya esto ya no funciona.
y luego con estos dos valores son los que quedan nuevamente insertados. En caso hubiéramos hecho un commit, quedarían los 4 valores. Vamos a truncar el contenido. Este truncate table es el equivalente a que ustedes hacen el delete de todo el contenido, solo que es mucho más eficiente si es que vamos a borrar todo, porque aquí no hay modo que ustedes puedan hacer un where, sino que se hace completamente toda la tabla. Se ha ejecutado. Si nos vamos a seleccionar ahora todos los registros, vean que no tenemos nada. Hoy vamos a probar. Ven que nos da entonces esto. Dice que no tiene el rollback, no tiene el correspondiente begin transaction, porque como les decía al principio, cuando la transacción, cuando hacemos un begin, tiene dos posibilidades de finalización, o un commit o un rollback. En este caso, ya hice commit, por lo cual esta transacción ya no tiene su correspondiente begin, ha finalizado. Ahora si nos vamos, como fue comitada, quiere decir fue terminada la primera transacción y luego hacemos un segundo insert, debería tener los 4 valores. Así. Ahora, como ya lo vimos funcionando en una ambiente así de chiquito, digamos, sin datos almacenados realmente, como la base de datos que tenemos, lo que vamos a hacer es ahora integrar esto con begin con try and catch. Veamos cómo funciona eso. Bueno, primero vamos a hacer un ejercicio de begin and try para entender, o más bien try and catch, para entender cómo se estructura esas instrucciones. Y, bueno, así. Primero vamos a comenzar. Este begin es el inicio de un bloque de codificación Transact SQL. Y va a ser bien frecuente luego cuando veamos objetos de programación de base de datos en la 2 que vamos a estar usando. Pero este solo marca el inicio y el final de un bloque de programación. Luego vamos a... Eso todavía no lo vamos a usar. Error porque lo vamos a ver después integrado. Y voy a quitar esto para que no nos confundamos. Vamos a quitar el commit. Sí. Bueno, inicialmente decir que el try and catch es una funcionalidad que van a ustedes a estar viendo no solamente en base de datos, sino que en sus lenguajes de programación, más que todo, bueno, casi todos ahora, pero la finalidad de ellos es de que hace un try, es decir, un intento. Si no hay ningún inconveniente, pues termina ahí el bloque de programación, finalizando la transacción que se está haciendo, valga el comentario así. Y comienza con así, begin try, luego end try. Si hubiese algo en esta parte que nos cause que falle, entonces inicia el begin catch. Ven que hay begin try, termina con el end try y luego va el begin catch. En este caso, si fallase, vamos a mostrar el valor de esta variable que ya lo vamos a ir a ver arriba y estos procedimientos de que SQL o funciones que SQL Server provee
que son, por ejemplo, para obtener el número del error, la severidad del error, el estado del error, si fuese un procedimiento, cuál es el nombre del procedimiento, en qué línea se dio el error y cuál es el mensaje de error. Aquí no he habilitado el número de línea, pero ustedes lo pueden hacer en la configuración de su SQL Server. No lo voy a hacer en este momento. Tal vez posteriormente se los muestre en otro video cómo hacerlo. Pero creo que eso sí lo habíamos visto anteriormente, que es definir las variables que vamos a utilizar. Todas las variables, en este caso, que van a ser útiles locales, se definen con arroba. Hemos definido una variable C, una variable A y una variable B que son enteros. Este es el modo en que le damos valor. Por ejemplo, vamos a probar primero así. Y probamos el begin try. Lo que está haciendo es que a C le estamos asignando el resultado de dividir la variable A entre la variable B. Si esto funciona, vamos a imprimir el valor de resultado, pero si no funciona, vamos a definir el resultado que obtuvo y las funcionalidades estas que ya les he mencionado, que nos retornan esas funciones integradas de SQL Server. Entonces, vamos hasta acá y vamos a probar con estos dos valores, 10 entre 2. Si ejecutamos, vean que no hubo ningún problema y nos devolvió 5. Ahora, si nosotros dividimos 10 entre 0, como ustedes saben, cualquier número que se divide entre 0, eso nos va a dar un error. Probémoslo ahora. Vean que no me dio el imprimir el valor porque no lo puede calcular. De hecho, este es el valor que calculó. Es un nulo. El número de error es este. Severidad este. El estado del error este. Y bueno, no es parte de un procedimiento almacenado, por lo cual no retorna el nombre del procedimiento. Y el número de error es la línea 7. Y vean, acá está el mensaje de error. Es un error por división entre 0. Entonces, como pueden ver, el try and catch nos permite, en vez de que nos dé, en el caso cuando están programando, en vez de que dé pantalla azul, ustedes pueden manejar el error. Y en catch, por ejemplo, mostrar en el caso de la programación, mostrar una ventana emergente que diga el mensaje del error y que no es factible hacer un retorno a la página anterior, decir algo. Y en el caso de la base de datos, pues mostrarlo en este modo, como se está haciendo en mensajes o grid de resultado, y que este le sirve para saber dónde está teniendo el error, si es que es un error por datos, en el caso. Bueno, vamos a este mismo begin try o try and catch que hemos utilizado. Lo vamos también a utilizar ya con los datos de por ejemplo, los datos que tenemos en custom, en la base de datos Norwin y con los temporales que estuvimos utilizando. Si se recuerdan, una de las cosas que les había mencionado anteriormente es de que las tablas temporales nos sirven solo en eh, en la sesión en la que estamos. Por ejemplo, en esa ventana tengo la tabla órdenes, hashtag órdenes 3, que es una temporal, y tiene información. Pero si yo me voy ahora a esta, bueno, vamos a copiar la consulta y nos vamos a la ventana en la que estamos ahorita y lo pruebo. Vean que no existe el objeto. Entonces esto les demuestra que solamente nos son útiles cuando estamos en la sesión, en la misma sesión en la que estábamos haciendo. Entonces, vamos a crear la, la tabla temporal. Vamos a hacer acá. Vamos a
dejar órdenes 5, no, órdenes 2 la vamos a poner. Y ahí está, tiene 90 registros ahora. Entonces vamos a trabajar con esto. Este es el try and catch que acabamos de ejecutar. Vamos a irlo cambiando sobre él para que vean cómo lo modificamos. Entonces vamos a iniciar haciendo una transacción. Vamos a poner transacción 1. Sí. Y estas variables no las vamos a utilizar. Y comenzamos con el begin try. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar vamos a hacer, ¿cuál era el nombre? Órdenes 3. Comprobar que es esta. Ah, no, 2. Estamos en la 2. Esto es. Sí, ahí estamos. Tiene 90 registros. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer, que vamos a borrar de órdenes 2. Si lo borramos, esta recuerden que se ha creado sin ninguna relación con las demás tablas de la base de datos, por lo cual no nos daría problema. El problema es que, como se muestra en el video que van a ver, en el siguiente video que van a ver, que cuando ustedes intentan borrar un registro padre que aún tiene registros hijos, se genera una protección y entonces no lo permite. Entonces, este con seguridad, este este orden 2 no tendría ningún problema. Pero cuando se crearía un problema, si por ejemplo yo trato de borrar de órdenes, que es una tabla física, donde el order ID sea, veamos, vamos a buscar edité, 10.250, creo que la 10.249 existe. Vamos a probar en orders. Acá, 10.250. Entonces, si yo intento borrar la orden 10.250, esto sí causaría un conflicto y pues causaría un error por intentar borrar un registro padre que aún tiene registros hijos. Pero suponiendo que funcionase, yo podría hacer un commit acá y esto finalizaría la transacción. Pero como estamos dentro de un begin try, puede ser que no pase por ese commit, sino que siga al catch. Si es un catch, es decir, la transacción no pudo ser realizada, esto vendría hasta acá y aquí hacemos, recuerden que son dos delete lo que estamos ejecutando, eliminar este y eliminar este. Este pues, lo haría y este no lo haría, sino que sería el catch. Entonces hacemos un rollback para deshacer lo que sí logró hacer, es decir, borrar toda la temporal. Y vamos a ver que sí funciona.
Bueno, vamos a ejecutar esto y vean el resultado. Instrucción delete en conflicto. Entonces, si yo me vengo ahora y vamos a probar de que si eliminó o no los registros, esto con seguridad hizo un rollback. Ahí están. Entonces, aunque fue ejecutado, fue deshecho por el rollback que está en el cache. Ahora, si por ejemplo, si yo me voy a buscar parece que ya lo vieron que no existe, pero si yo me voy a orders, ven que el 10.249 no existe. Entonces, si yo hago esto, no hay nada que me evite que borre esto. Entonces, por ejemplo, para verificar que sí entró al commit, hacemos un print. Vamos a poner un mensajito. Sí. Y nos vamos a llevar esto y vamos a, para que vean de que no entró en ningún momento al cache. Bueno, vamos a poner mejor, entró al try aquí. Ahora, si yo lo pruebo, me va a hacer un print del try, es decir, hizo un commit, y cuando yo venga a buscar los registros de esta tabla temporal, no van a existir. Vean, entró al try. Ahora, si nos vamos y lo buscamos, ya no hay nada. Eso quiere decir que fue comitado, el ejecutado del commit, porque esto en ningún momento dio problema porque no existe ya, por lo cual no fue evitado y no fue enviado al cache, donde iba a ser el rollback si en caso se hubiese mandado. Entonces, con esto, pues, estamos terminando lo que habíamos puesto en la agenda. Vamos a realizar. Está perdida la agenda. Pero igual, como siempre, les voy a poner una guía de ejercicio para que ustedes hagan sus correspondientes pruebas. Pero con esto, ustedes con el video pueden también realizarlo ustedes y repetir lo que se les ha mostrado acá. Bueno, un gusto, estamos pendientes y cualquier duda, como siempre, ahí está el correo o el WhatsApp que estamos en el grupo ahora. Buenas noches y gracias.